Aroa, el crisol de la libertad. Segunda parte. Fueron tierras pertenecientes, heredadas por el Libertador. Ha sido muy manejado el tema de las minas y la historia oficial y fechas, pero la tradición oral de ese pueblo es bueno que la rescatemos porque él es génesis de muchos movimientos revolucionarios de resistencia. De principio, para establecer la factoría, hubieron muchos intentos fallidos porque el sitio era templo de culto de los Jirajara y su carácter guerrero no permitía que se establecieran personas de otros sitios y menos en las labores como de violación del espacio físico donde ellos realizaban sus labores. Por fin logran establecerse allí y las primeras explotaciones son muy rudimentarias. Y en estas tierras están las minas de Aroa, las minas de cobre de Aroa, las cuales pertenecieron a nuestro libertador Simón Bolívar y las cuales en un momento fueron empeñadas por nuestro libertador para usar los recursos de estas minas en la guerra de independencia. Si bien es cierto, la historia dice que el cobre de Aroa era rojo, de alta calidad, inclusive hasta de mejor calidad que el de las minas de Coquimbo de Chile. Y Chile hoy sigue siendo uno de los mayores explotadores de cobre. Nunca se bajó de la tabla y Aroa en el último cuarto del siglo XIX llegó a ocupar la séptima casilla entre los explotadores de cobre en el mundo. Quiere decir que sí fue de gran valía. Entonces, el cobre sí sirvieron las minas y las tierras para nuestra independencia, que debemos sentirnos orgullosos. Y por eso, más grande no lo pudieron poner porque este distrito se llamaba anteriormente Distrito Bolívar. Hoy, por tanto, es Municipio Bolívar, del estado de Yaracuy y de Venezuela. Quiere decir que nuestra sangre guerrera tiene orígenes tanto en las luchas libertarias por la liberación de la colonia española, tanto como el enfrentamiento de nuestros aborígenes Jirajara en contra del invasor español. No es casualidad que se muevan el Tigre de Guaitó y todos esos personajes que hacían guerra y resistencia hacia esta zona, porque la zona está siempre implicada en todo lo que son los movimientos de resistencia. Aroa está enclavado en la Sierra de Bobares y el propio pueblo está como que si naciera un casquillo. Termina un área de zona cafetalera que fue muy propicio para la lucha armada revolucionaria de resistencia y luego se extiende por un valle, el cual siempre originalmente fue explotado en tiempo de las minas, en cultivos como el cacao, el plátano, y en este momento está pisoteado solamente por ganado y tenemos uno de los 3 valles más ricos del país, junto con los valles de Aragua y la costa del lago, subutilizada. ¿Qué ha generado en el aroeño como tal? El aroeño como tal ha tenido siempre una conciencia de pelea, siempre ha tenido una conciencia de pelea. Primero sus indígenas, luego ellos mismos en ese proceso de haber tenido la primera factoría industrial del país. Eso les hizo tomar conciencia de clase obrera. Y los mismos campesinos no obedecieron a los cánones de esa dominación que aunque allí estuvo presente por hacendados, siempre al campesino se le dio ese estatus de flojo, porque cuando el hombre no se deja dominar, cuando el hombre no se deja explotar, la primera reacción que hace el explotador es de acusar al obrero o al campesino de flojo, porque no obedece al rendimiento esperado por ellos. Por lo tanto, el pueblo de Aroa siempre ha sido un pueblo peleador muy amistoso, de fácil trato con quien le visita, pero también con una capacidad de respuesta ante los hechos que atenten contra su característica de pueblo. Aroa geográficamente está ubicada en un sitio privilegiado para esa lucha armada, por su vegetación indudablemente, ¿no? Su geografía. Ya entrando en los siglos finales del XIX, mediados del siglo XX, se da inicio acá en Aroa un asentamiento, por decirlo así,
de esta lucha armada que se vivió en Venezuela en los años 60. ¿Verdad? Recuerden que estábamos a pocos años de haber salido de la dictadura y entra la democracia, entre comillas, ¿no? Donde se masacró a mansalva mucha gente por no compartir estos ideales de esta gente que duró aproximadamente 50 años desangrando, matando, y así quedó para la historia, ¿no? Porque la historia como que la escriben los vencedores a su conveniencia, ¿no? Aquí no se ha dicho la verdadera historia de lo que pasó aquí en la parte de Aroa, Cerro Azul, todo esto, todo lo que es el municipio de Aroa, ¿no? El municipio de Aroa, como dije anteriormente, su ubicación geográfica privilegiada como tal para las guerrillas, se da por eso mismo, porque Aroa, por donde quiera que uno lo mire, tiene salida para los estados Lara, Falcón, y era un sitio privilegiado para las prácticas de esta guerrilla que dejó acá a estas nuevas generaciones parte de esos ideales. El obrero, el campesino, el que se enfrentó a familias poderosas que todavía están en el valle, que hicieron su riqueza a partir del uso del feudalismo allí, la esclavitud directa, donde ellos ponían haciendas, ponían la bodega y había que comprarle en su bodega juro de tener una perenne deuda con ellos y no poder abandonar la hacienda. Y sin embargo todo el mundo volteaba hacia las minas, porque en las minas ha habido por siempre, lo que gira en torno a la mina, una auténtica conciencia de lucha de resistencia, de lucha revolucionaria. Y los nombres, pues los nombres sería muy extenso soltar, pero podemos decirle de una vez, integrantes de la primera huelga que sucede allí en las minas, en el ferrocarril Bolívar, que son los Aular Torres, los Bunaguoro, Ramírez, padre de los Ramírez Trejo de San Felipe. Estamos hablando de los Duarte, que hicieron una primera lucha de resistencia allí, pero también podemos hablar de Chefén Lugo, podemos hablar de los Petit y todos esos descendientes de coreanos que se asentaron allí en el sitio, gente que pagó con sus vidas la larga lucha de resistencia. En estas tierras hicieron vida varios destacamentos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de esa época, y aquí estas serranías fueron pateadas pues por guerrilleros pertenecientes al Frente José Leonardo Chirino, que abarcaba parte del territorio falconiano, la Sierra de Aroa, la Sierra de Falcón, la Sierra de Iracara y la Sierra de Aroa. ¿Cómo no vivirla si en los años 60 fue uno de los focos de mayor intensidad en la guerra de guerrilla, donde allí en ese pueblo establecieron el TO5, Teatro de Operaciones 5, un teatro donde tuvo asesoría de la Escuela de América. Pusieron aquí asesores norteamericanos para la tortura. ¿Quién no puede en Aroa identificar la vaquera? Una tortura específica. ¿O quién no puede explotar? Y están vivos gente como Aníbal López, que recibieron descarga de electricidad en los testículos. ¿Quién no puede hablar de las diferentes, cómo fueron torturados esos habitantes de Aroa? No podían permanecer a más de las 7 de la noche en la calle, permitido y olvidado, donde eran 3 personas reunidas, venían los movimientos represivos. Y sin embargo el pueblo de Aroa fue capaz de ser tan noble, de siempre proveer de alimentos, de medicina a los que allí estaban guerreando. Entonces, si bien podíamos hablar de que si apareció algún delator en medio del pueblo, la mayoría del pueblo fue solidaria. Solidaria en su posición de que suministraron tanto ayuda, los que pelearon allí, la ama de casa, la dueña de la bodeguita que arrimaba comida,
el muchacho que era capaz de llevar una carta, porque también allí hay una clasificación de revolucionarios. Los revolucionarios que echan plomo y son comandantes, también allí también hay esta segregación. Pero también tenemos que rescatar en ese pueblo de Aroa la señora que era capaz de, desde su bodeguita, mandar comida para la montaña, o ser solidario en el movimiento huelguístico, o el muchacho que era capaz de llevar un mensaje y atravesar la línea enemiga nada más por ser muchacho, que le permitían eso. O cómo no hablar de las mismas, de los movimientos de trabajadores que se hicieron solidarios con eso. Entonces, Aroa siempre ha tenido esa característica. En estas tierras hicieron vida varios destacamentos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de esa época. Y aquí estas serranías fueron pateadas pues por guerrilleros pertenecientes al Frente José Leonardo Chirino, que abarcaba parte del territorio falconiano, la Sierra de Aroa, la Sierra de Falcón, la Sierra de Iracara y la Sierra de Aroa, comandado entre uno de los legendarios comandantes de estas fuerzas guerrilleras, el comandante Magoya, mejor conocido como Magoya, cuyo nombre es Elégido Civada. Porque en su gran mayoría, me atrevo yo a decir, que la guerrilla no nada más se da en la montaña, se da desde el primer inicio escolar. ¿Cómo? Enseñándole a nuestras generaciones la importancia que tiene nuestra historia. ¿Por qué? Porque ¿qué gano yo con saber la historia universal si desconozco la historia de Venezuela y la historia de mi tierra chica, en este caso Yaracuy? Porque yo, estando pequeño, aquí hubo gente que llevaba eso en la sangre de revolucionarios estando pequeño, que llevaban y que fueron gente que se fueron por esa sintonía, pues, dentro de la forma del patriotismo. Tratamos de conseguir una victoria a través de la lucha armada, ¿no? Se planteaba en ese momento porque nos acorraló tanto el gobierno que no nos dejó un espacio de lucha, sino la lucha armada. Tuvimos que irnos a la montaña a combatir al gobierno de esa época, porque ese gobierno había traicionado las luchas del 23 que concluyeron el 23 de enero con la caída del dictador Pérez Jiménez, y entonces esos pseudo líderes que se adueñaron de ese proceso traicionaron al pueblo. Entonces nosotros, reivindicando esas luchas por la liberación, nos fuimos a la batalla, nos fuimos al combate. Ahí pues dejamos la vida de muchos compañeros, de muchos camaradas, que uno a veces mira alrededor y ese grupo de gente, esa muchachada de ese momento que empezó con uno, pues todos están muertos o desaparecieron en combate o cayeron en combate o los desapareció el enemigo. Entonces, esta historia es bueno recordarla porque es parte de nuestra vida, es parte de la vida de nuestro pueblo. El campesino, sobre todo, sufrió mucho porque las zonas campesinas eran azotadas por las tropas del gobierno para que el campesino no nos ayudara a nosotros, a los guerrilleros que se llamaban en esa época, a los combatientes, para que no nos ayudaran, y entonces a ellos se les hacía más fácil perseguirnos. Muchas personas no conocen esta parte de la historia, inclusive personas nativas de esta tierra, porque se les ha ocultado esta parte de la historia, porque hay un dicho que dice que la historia la escriben los vencedores. Este dicho pues no está muy bien empleado en este caso, porque nosotros no fuimos derrotados. Nosotros perdimos una batalla cuando nos fuimos a la lucha armada en los años 60, perdimos algunas batallas, pero no perdimos la guerra ni perdimos la conciencia que tenemos de que la lucha continúa de generación en generación. Nosotros nosotros continuamos la lucha de la generación que nos antecedió, y así queremos que nuestros jóvenes aprendan de nosotros
aprendan de estas luchas y fortalezcan en el futuro esta lucha de liberación, porque la lucha continúa. El enemigo es muy grande, el enemigo es diverso, el enemigo se bifurca en muchas facetas, se disfraza con muchas facetas, y nosotros tenemos que estar preparados siempre para el combate. El combate en la calle, en la universidad, en la fábrica, en el campo con nuestros campesinos. El Libertador, de su sentimiento patriota, era arraigado, pero que él sabía que su causa no podía quedar en vano, que para algo tenían que servir estas tierras, tanto como la hacienda de San Mateo, las propiedades que él poseía, y que sabía que tenían que servir para algo. El Libertador, tristemente, y muere en Santa Marta, en la Quinta San Pedro Alejandrino, como lo dice la historia y lo sabe todo el mundo, atendido por dos grandes amigos de él, españoles, y por un mayordomo francés, en la Quinta San Pedro Alejandrino. Y el Libertador, ¿verdad? Quizás hasta la historia decía eso en un pasaje del libro que dice Huellas de Bolívar, que lo leí yo, decía así: qué triste, ¿no? Que eso lo que dan es ganas de llorar. A lo mejor el Libertador murió hasta con ropa prestada y murió sin nada, y toda su fortuna que tenía la dio por este país, por esta nación. Y en la conciencia de nosotros, no solo el hecho de que yo sea aroeño y que llevamos a lo mejor en la sangre esa herencia, y yo sí, yo digo con mucho ímpetu, yo soy bolivariano porque yo me siento y me diagnostico con el Libertador, con la parte bolivariana, y digo con orgullo que sí debemos tener en grande. Y si alguien tenemos que mantener en grande, no solamente es a Francisco de Miranda, sino al Libertador. Porque el Libertador luchó por nuestra causa, por nosotros. Así que si bien Las Minas tiene un manejo desde el punto de vista de Bolívar y de la inversión que hizo en la guerra, también tenemos que hablar de la participación de los humanos que allí están y que siguen manteniendo una clara conciencia de resistencia, y que en este momento, a no dudar, la amplia mayoría del pueblo está también haciendo una gran participación en este movimiento que estamos viviendo en este momento, que hemos llamado la Revolución Bolivariana. Podemos ver nosotros toda este conglomerado de personajes que entran dentro de la historia del Yaracuy y van a través de los años, a través de los siglos, manteniendo esa lucha por estas tierras. Recuerden que aquí el negro Miguel, Andresote, nos encontramos en la década de la independencia, luchó con Bolívar a su lado, José Joaquín Beroe. José Joaquín Beroe, negro. Para ese entonces podríamos decirle que era un guerrillero, porque no estaba y no se dejaba dominar por ese yugo español. ¿Qué diferencia hay de José Joaquín Beroe, Andresote, el negro Miguel, con un Che Guevara, por ejemplo, con Ernesto Cardenal, por ejemplo, luchadores empedernidos en búsqueda de una mejor forma de vida hacia sus pueblos? Por supuesto que eran hombres letrados, conocedores de lo que es la importancia de ese desarrollo social, y toda esta gente, yo no les encuentro alguna diferencia en sus ideales con estos hombres y mujeres de la década de los 60, ¿no? Y
de esta gente que murió masacrada vilmente en 1986 en Cerro Azul. Entonces, ¿qué pasa aquí en este proceso revolucionario? Este proceso revolucionario se ha mantenido gracias a ese despertar que ha tenido la gente. Estas historias hay que conocerlas y emularlas, porque la lucha no ha terminado. La lucha no ha terminado. El comandante Chávez y la revolución bolivariana han obtenido algunos logros, pero no es todo lo que queremos para nuestro pueblo. Aroa y sus minas, Aroa y su geografía se prestan para desarrollar un programa turístico de envergadura que nos puede solucionar el problema económico. Aroa, qué bello jardín, tu valle, río y montaña, crisol de la libertad que comenzó por Ocaña. Bolívar planificó en su segunda campaña vender tus minas de cobre para continuar su hazaña. Se desprendió de un gran bien que en tu seno se encontraba por lograr el objetivo con el que tanto soñaba. Se desprendió de un gran bien que en tu seno se encontraba por lograr el objetivo con el que tanto soñaba. De Venezuela a Colombia, de Colombia el Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia anduvo el libertador, luchando sin descansar, con decidida entereza, con Sucre y con Manuelita que le daban fortaleza. Vos Girajara tu nombre, indómito cual yagual, enclavado a pie de monte de cordillera central. Vos Girajara tu nombre, indómito cual yagual, enclavado a pie de monte de cordillera central. Primera en ferrocarril, deporte, electricidad, teleférico y aporte para nuestra libertad. Aún resuena en mi vivir, pues se escuchó todavía el sonido del silbato que el ferrocarril tenía. Viste la electricidad por vez primera en tu calle, y a ti llegaron faroles que iluminaron tus calles. Viste la electricidad por vez primera en tu talle, y a ti llegaron faroles que iluminaron tus calles. Un mineral en Europa era muy bien cotizado, la compañía guipuzcoana se encargaba del mercado. Como herencia te quedó una exclusiva morada de inmigrantes que en tu suelo dejaron su alma sembrada. Hoy saco esta conclusión, Aroa, mi tierra dorada, si otrora fuiste pionera no puede ser olvidada. Hoy saco esta conclusión, Aroa, mi tierra dorada, si otrora fuiste pionera no puede ser olvidada. No puede ser olvidada. Aroa, mi tierra dorada, no puede ser olvidada. Aroa, mi tierra dorada, no puede ser olvidada. Aroa, mi tierra dorada, no puede ser olvidada.